Sana también y un cheesecake, ¿por qué no? Un lemon pie, alguna repostera. Están viniendo reposteras desde Italia. Tenemos la visita, ahí tenemos la visita de Brenda. Ponete de pie, Brenda, ponete de pie para los que no te conocen. Mira, ahí está. Gracias, Brenda. Brenda nos visita desde Italia. ¿Ven? Antes nos veían desde Italia también. ¿Quedó viendo desde Italia? Sí, quedó viendo. Ahí está. ¿Vieron? Desde Barranquilla y de Italia también nos están viendo. ¿Eh? Ya somos international. In a few moments we speak English and the translation we need. Bien, seguimos. Reunión de hombres entonces el viernes 8 a las 20 horas, ¿bien? Ahí está. Seguimos. Rama. ¿Qué pasó? ¿Rama caída? No. Ahí está. Reunión de jóvenes. Sábado 18 horas. Ya falta poco. Bien, para el retiro de jóvenes y adolescentes. Así que vengan los sábados a las 18 horas. Tremendo. Tremendo también. Y el retiro del 15 al 17 de marzo. Gracias por las ofrendas que hemos recaudado hace 2 domingos. Gracias, porque con eso se puede ayudar a hermanos que no... Analía quiere pasar. Venga, Analía, no sé, me está haciendo así. Ah, quiere pedir otra ofrenda. Así. Ahí está. La verdad que es una inversión muy importante y la verdad que se está preparando todo con una calidad tremenda. Hay un montón de cosas que se están organizando y necesitamos entonces también la colaboración de la iglesia, de los hermanos. Así que vamos a hacer una cosa. El domingo que viene juntamos una ofrenda especial también para los jóvenes y adolescentes. ¿Amén? Amén, muy bien. Entonces, ¿quiénes dijeron amén? Ah, no, está bien. Para el 15 y el 17 de marzo, bien, va a estar trayendo la palabra el pastor Gabriel Bustos, tremendo lo que va a traer, va a estar muy bueno, Así que viernes, sábado y domingo, y hay también sorpresas, y hay un montón de cosas, invitados de lujo, más allá del pastor ese, invitados tremendos van a ver ahí. Seguimos. Miren, ¿por qué dice culto ahí? No, es una reunión. Las excusas no. Reunión de mujeres. El viernes 8 a las 14 horas. Lo sacaron de la galera, pero esto es tremendo. Qué competencia que hay, ¿eh? Ahí ven los corazones. Pero bueno, van a trabajar eso seguro, ¿eh? Bien, viernes 8. Bueno, pero no se olviden de los jóvenes y adolescentes, ¿sí? El domingo que viene entonces juntamos también la ofrenda. Kilo de amor también. Yo sé que en las vacaciones, nos fuimos mucho de vacaciones, han mermado la asistencia normal, pero también ha mermado los alimentos de la despensa. Así que es necesario, porque hay mucha gente que nos está contactando para pedirnos alimentos, y también esa es una manera de poder evangelizarlos. No solo llevar el pan físico, sino también la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, también estamos necesitando que puedan traer aquello que usted dice, bueno, voy a comprar 2, uno para la iglesia y otro para el consumo personal. Y va trayendo, no sé, harina, azúcar, yerba, aceite, lo que sea, no sé, ahí pueden hablar con Marce, ponete de pie, Marce, también.
para que le puedan preguntar, qué pueden traer, porque si no, traemos todo harina, traemos todo... No. Entonces la idea es poder tener algo variado y que la persona que lo reciba vea también el amor nuestro a través del alimento. ¿Amén? Muy bien, seguimos. Grupo de contención, mujeres 18 a 20 horas los días martes y los hombres de 20 a 22 horas. Este martes ya vamos a arrancar el grupo de hombres también, así que todos aquellos que quieran venir el martes, mujeres 18 a 20 horas y hombres de 20 a 22 horas, ¿sí? Se tratan temas puntuales, específicos, así que va a ser de bendición. Seguimos. Y los niños pueden estar dirigiéndose a sus respectivas reuniones. Quiero agradecer, vengan las maestras con los niños, vengan acá las maestras con los niños, vengan. El maestro también, venga. Maestro, venga por acá, maestro. ¿Está la maestra? Ahí está. ¿Y Alejandra? Venga, Lore. Venga, maestro, venga acá, porque no lo veo. Está muy lejos. El único. Ahí está, Vicky. Cuando digo maestro de niños, se tienen que levantar. No, todos. Ahí está, venga, Alejandra. Ellos son los maestros, ya sé que los hemos presentado. ¿Dónde está ¿Y la directora? Ay, venga usted, se me haga la viva, venga acá. Ustedes no saben el tiempo que invierten, los días de reuniones que tienen para poder preparar, para poder ver qué mejor material les pueden dar a nuestros niños. Y algo que me gustó, el otro día estaba hablando con Dani, él es maestro de los pre. ¿Dónde están los pre? Ahí está la única pre que hay. Bien, pero hay una visión. Y Daniel me decía, el objetivo de este año es que los chicos puedan empezar a conocer la palabra de Dios, que puedan por lo menos conocer los libros que tienen, las historias que la palabra de Dios nos cuenta, pero también sobre todo la relación que tenemos con nuestro Padre y que empiecen a tener una oración fluida, que empiecen a entender qué significa orar y que lo puedan empezar a hacer. Así que pensé en todo este tiempo que ellos están invirtiendo. Esto no es, bueno, deposito a mi hijo 2 horas y que allá se encarguen y después en la semana no pasa nada. No. Empiecen a involucrarse con sus hijos y empiecen a preguntarles, bueno, ¿qué hicieron hoy? Y yo les voy a decir para que ellos empiecen a darles tarea y que la tarea la tengan que hacer con sus padres y que le consulten a sus padres y que empiecen a involucrarse con sus padres, porque eso va a hacer que sus hijos el día de mañana estén firmes en la palabra de Dios. Amén. Necesitamos que esta generación sea una generación entendida porque ya estamos en los últimos tiempos y se vienen tiempos muy complicados. Así que ellos son los que tienen que estar firmes. Así que miren qué tarea tremenda que tienen estos hombres y mujeres de Dios que en 2 horas tienen que dar todo para que en la semana ellos ahí estén buscando y que empiecen a ser entendidos en la palabra de Dios, en la oración y en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Así que yo los bendigo en el nombre de Jesús y de parte de toda la congregación le damos gracias con este fuerte aplauso. Gloria a Dios.
Y si hay alguien que tiene también ese llamado, ese deseo de querer colaborar, bueno, ahí tienen a Analía, ¿sí? Y de a poquito ahí ella va a ir viendo a ver cómo, dónde, cuándo, y va a ser de gran bendición. ¿Amén? Muy bien, ya está, seguimos porque ya me robé mucho tiempo. Hermana pastora. Ahí está. Damos gracias a Dios en esta mañana por este tiempo, amén. Y la verdad que nos gozamos en ver lo que el Señor está haciendo en esta casa y también nos gozamos en entender que es un tiempo nuevo, quizás es algo que siempre venimos diciendo, pero realmente este es un tiempo nuevo, amén. Es un tiempo nuevo en todos los aspectos. Así que, ¿qué te parece si en este momento realmente te concentras, nos concentramos? Para eso podemos cerrar nuestros ojos, porque cuando cerramos nuestros ojos naturales, le pedimos al Señor en el nombre poderoso de Jesús que esté abriendo nuestros ojos espirituales. Que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios sea el que hable, el que ministre. Espíritu Santo, honramos tu persona en este lugar y te damos gracias porque siempre estás con nosotros. Te damos gracias porque tú eres nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestra guía. Te damos gracias porque tú nos enseñas y porque en tu palabra, Señor, nos enseñas que allí donde está tu palabra, pero también donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos libertad de toda cadena, de toda opresión en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en tu nombre, atamos todo espíritu contrario, todo lo que se pueda estar moviendo en este lugar, en esta atmósfera. Y te damos gracias porque tu sangre preciosa es la sangre que ha sido el precio por nuestra redención. Y te damos gracias porque es tu sangre preciosa la que nos cubre. Y que es tu gracia y tu misericordia la que se renueva sobre nuestras vidas cada día. Y en esta mañana, Señor, te damos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza y que seas tú el primero, el único, el alfa, la omega, el principio y el fin, el Dios que establece el orden. Y te damos gracias porque en tu nombre también oramos para que así como en el cielo sea establecido en este lugar, en la tierra, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es un aplauso, déselo al Señor, para toda la gloria y la honra sea para Él. Amén. Y en esta mañana, gloria a Dios, Nelly, por tu vida. Qué lindo verte acá, amada. El Señor la trajo a Nelly hace 2 semanas a este lugar. Empezó en los grupos de contención los días martes. Y yo doy gloria a Dios por la vida de ella. Y también doy gloria a Dios por la vida de aquellos que te trajeron, pero principalmente le doy gloria al Espíritu Santo de Dios. Porque si no fuese por Él, nada podríamos hacer. Amén. Y en esta mañana tengo la honra y el privilegio de dar la palabra. Y una de las cosas que el Señor en este tiempo estuvo trabajando primeramente sobre mi vida es volver a plantar y a ubicar en la visión. Amén. Así que decir al que tenés al lado, visión, visión, visión. Esa es la palabra que en esta mañana
el Señor va a atravesar nuestro corazón porque hay visión. Amén. Y Dios es un Dios de visión. Dios es un Dios que tiene visión. Y ese es el título de este mensaje. Y obviamente uno empieza una introducción y empieza a pensar también, ¿no? Y una de las cosas que veníamos recopilando es que hemos pasado por diferentes etapas desde el comienzo de este año. Y el Señor ha venido hablando en esta casa a través de la predicación de maneras muy específicas, pero no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor empezó a hablar acerca del propósito y de la planificación. ¿Amén? ¿Sí se acuerdan o no? ¿O no? La prédica de planificación, la prédica del propósito. ¿Amén? Bueno, cuando se habla sobre planificación, es muy importante porque es una palabra que tiene mucho sentido cuando empezamos o emprendemos o somos parte de una empresa, de una comunidad. Siempre la planificación es muy importante. Pero lo más importante es que sepamos, cada uno de nosotros, que Dios tiene planeado y ha planificado algo específico sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí crees que Dios ha planificado algo sobre tu vida? ¿Lo creemos? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios de planificación. La cruz fue planificada y las bodas están siendo planificadas. Amén. Ustedes saben que vamos a tener una boda. ¿Quiénes acá se han casado? Levanten la mano. ¡Wow! Hay un montón que no se ha casado. O sea, ¿quiénes experimentaron la boda? A ver, levanten la mano. ¡Wow! Ustedes saben los preparativos para una boda, ¿no es cierto? El vestido, la fiesta, el novio, obviamente, la novia, por supuesto, los comensales, el salón, puede ser un campo, puede ser un lugar chiquito, en lo que sea, pero hay un lugar, hay una planificación, hay una boda, hay una planificación. Y así como hubo planificación para la venida de Jesús, en el primer momento va a haber una planificación, está siendo planificado su segunda venida. Amén. Y en esa venida nos vamos a casar con Él. Pero no nos vamos a casar uno con Él. Vamos a ser la iglesia de Cristo, la esposa, que hoy es la novia, es la que se está preparando para casarse con Él. Amén. ¡Wow! Ahora, también va a haber una cena, que también el Señor ha planificado, porque también nos vamos a sentar a cenar con Él. Simplemente para arrancar. Ahora, ustedes saben que los planes de Dios se originan en Dios, pero no se originan en nosotros. Y lo que Dios tiene planificado para nosotros no tiene que ver con lo que nosotros pensamos, sino con los pensamientos de Él. ¿Amén? Ahora, es muy importante que entendamos esto, porque la planificación durante toda la Biblia, cuando la empezamos a leer desde el principio hasta el fin, vemos que Dios ha planificado y que necesita planificar cada cosa para que eso tenga éxito. Y yo creo que una de las cosas, vamos a poner el primer pasaje para que puedas buscar ahí en la palabra, Proverbios 29, 18. Probablemente vos tenés una versión diferente a la versión que voy a usar aquí, que le voy a pedir a Rama que la pueda poner, que es Proverbios 29, 18 de la Nueva Versión Internacional, que dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía.
Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Hay otras versiones, pero esta versión es importante porque habla de la visión. Ahora, una visión es la imagen que se tiene del lugar a donde se quiere llegar, de cómo se quiere ver, pero también es estratégica, la visión es estratégica. Ahora, Dios nos diseña estratégicamente con alma, cuerpo y espíritu. Y todo lo que sucede en cada una de nuestras áreas del alma, del cuerpo y del espíritu afecta nuestra vida total. Por eso Dios nos diseña con una visión particular. Ahora, la visión, cuando es espiritual, lo que hace es guiarnos, nos desafía, nos da una estructura para toda nuestra vida. Pero si no hay visión espiritual, podemos morir espiritualmente. Y eso es lo que en esta mañana el Señor quiere hablarnos. Y el reconocer o el desarrollar una visión espiritual tiene que ver con reconocer, y ahí si estás anotando, es reconocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Este mundo es pasajero, mis amados. Este mundo va a pasar. Pero lo que viene, lo que es eterno, es permanente. Por eso nosotros tenemos que tener una visión espiritual. Ahora, una de las cosas que cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, no teníamos idea de un montón de cosas. Pero el Espíritu Santo nos empezó a llevar a una búsqueda profunda de su persona. Y yo escuchaba en la iglesia en la cual nosotros crecimos, nacimos, ministerio, de repente hablaban desarrollo ministerial, hablaban pastor, hablaban profeta, hablaban maestro, evangelista, pero muchas de las cosas que se hablaban, nosotros no las comprendíamos muy bien. Así que empezamos en una búsqueda profunda del Espíritu Santo de Dios y de repente al año y medio de habernos convertido, nosotros íbamos a una célula que era una reunión en una casa donde nos enseñaban la palabra de Dios, pero con mi esposo íbamos siempre a casa en un departamentito que teníamos en Belgrano, en la zona de Cabildo y Juramento, por ahí a 1 cuadra, 2 cuadras, en pleno centro de Belgrano. Era súper céntrico el departamento, era un departamento en un 7º piso, era un departamento muy luminoso y tenía todas las comodidades de un departamentito en pleno casi centro, ¿no?, de la capital, de Capital Federal. La iglesia donde nosotros íbamos está en Saavedra, con lo cual hasta nos podíamos ir caminando del departamentito hasta la iglesia de Saavedra. Y a la casa de nuestros líderes estaba también bastante cerca, estaban cerca ahí por Conesa, Kramer, por ahí. Cada vez esto es interesante para que lo tomen en cuenta, porque cuando nosotros volvíamos de la célula, nos internábamos en el departamento. Los que conocen un poco más nuestra historia saben, yo tengo una hija que tiene hoy casi 28 años, está cursando los 27, obvio, pero es una hija de una relación anterior. Ella tenía en ese momento 5 años y yo estaba con un pequeñín que es Valentino. No sé si Valen estarás viendo hoy esto allí en tus vacaciones. Valentino tenía un añito y nada, moneditas. Y
en el departamento de Belgrano, cada vez que nosotros volvíamos de nuestra célula, de nuestro estudio o de las reuniones en la iglesia, nos metíamos con mi esposo a profundizar en el mensaje y a buscar la palabra que Dios tenía para nosotros específicamente. Tal fue así nuestra búsqueda que una tarde el Señor, en una de esas búsquedas intensas, nosotros teníamos el bebé, ya les digo, 1 año y medio tenía Valentino y tenía una nena de 5 años. Nosotros teníamos un living alfombrado, nos tirábamos ahí en la alfombra, yo tenía una mecedora, lo tenía Valentino y yo todo el tiempo le hacía así a Valen para que se quedara tranquilo. Y mientras que yo le estaba macando, la nena corría por ahí dando vueltas, Kiarita, y nosotros dos estábamos leyendo la Biblia, orando. Éramos un poco loquitos igual. Somos loquitos. Pero era la necesidad de buscar la dirección de Dios para nuestras vidas. Teníamos muchísima hambre de Dios, mucha hambre porque sentíamos mucho dolor. A nuestra casa venían muchas personas. A raíz de nuestro casamiento, muchas personas conocieron al Señor, incluyendo mi familia. Amigas mías de la infancia que hoy están sirviendo en Saavedra, otras están en Liniers, en otros lugares. Pero era una necesidad y un hambre tremendo que teníamos. Y teníamos los nenes pequeños. Y en ese momento el Señor nos dio una palabra específica. Y yo quiero que vos la abras en esta mañana. Jeremías 29. Y la tengo que abrir en esta nueva Biblia que me ha regalado mi esposo el Día de los Enamorados. Y se la trajo el hermano Álvaro de Capital y fue una sorpresa porque me la dejó ahí. Él nunca hace la cama, amados. Y ese día la cama estaba hecha. Y cuando yo llego y digo, ¡ay! Pero no estaba bien hecha. Entonces dije, ¿qué pasa acá con esto? ¿Por qué pone así esa cosa, ese acolchadito hermoso que nos dio MIS? Y de repente hago así y veo esta Biblia. Un aplauso al Señor, porque eso es amor, amén. Bien, Jeremías 29. Entonces me cuesta encontrar en esta Biblia, porque yo tengo una chiquitita que muchas conocen y está toda rotita ya. Vamos a pedirle a Rama que ponga ahí Jeremías 29. Del 4, ahí está, que es como muy finitita la letra. Bueno, dice, Jeremías 29, a partir del 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Versículo 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Y esa fue la palabra que el Señor nos dio. Y en ese momento, hace más de
de 18 años atrás, el Señor nos habla claramente y nos dice, los voy a transportar a otro lugar. Y el corazón, tinkin. Yo soy colombiana, a mí ya me transportaron de un país a otro. Otra vez, Señor, ¿a dónde nos vas a transportar? Sé lo que es el desarraigo, sé lo que es el exilio, sé lo que es vivir en un lugar que no es tu lugar, sé lo que es extrañar la comida, sé lo que es los olores, sé lo que es dejar a un papá en otro país, primos, tíos, sé todo eso. Sé lo que significa desarraigarse emocionalmente en una cultura para empezar a vivir en otra cultura, aunque sea el mismo idioma, es otra cultura. Con lo cual tengo un entrenamiento en lo que es ir de un lugar a otro. Pero la realidad es que en ese momento que el Señor nos estuviera hablando de que teníamos que transportarnos a una ciudad sin decirnos cuál era esa ciudad, era bastante arriesgado. Y la verdad que generaba mucho temor. Sobre todo a mí, porque yo tenía todos mis afectos, todas mis conexiones, mis seguridades estaban en Capital, cerca de mis hermanos, cerca de mi mamá, cerca de la iglesia, mi iglesia, donde yo estaba feliz porque servía ahí y estaba todo a la mano. Pero el Señor nos habla en esta palabra y le da la visión a mi esposo, porque yo en ese momento no la veía. Y ahí es donde empieza el orden. Cuando Dios le habla al esposo. Y en ese momento empezamos a buscar la dirección de Dios hacia dónde el Señor nos quería transportar. Y es algo interesante, porque en el contexto de Jeremías, el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Lo transportaba de Jerusalén a Babilonia, pero en esa Babilonia había un llamado a empezar a hacer algo dentro de esa ciudad. Y allí, cuando Dios finalmente, es un testimonio, no lo voy a contar obviamente en esta mañana, entendimos y supimos y hubo una confirmación de parte de nuestros pastores, de parte de nuestros líderes, primeramente obviamente del Señor, que es el que nos respaldó. Tuvimos que mudarnos a esta ciudad. Al mudarnos a esta ciudad, mi intención en lo personal era poder tener un lugar cómodo. Y no. El baño afuera, literalmente afuera. Invierno, baño afuera. No teníamos calefacción, en fin, un montón de cositas. Pero empezamos a entender que Dios nos había dado una visión. Y cuando Dios da una visión, esa visión entendimos que no era solamente para nuestra casa, sino que a partir de ese momento el Señor ya había hablado sobre nosotros, que había una profecía de que nos iba a levantar el Señor como pastores con un ministerio apostólico profético. Eso fue la declaración de nuestro pastor Naivir, que estuvo el domingo pasado acá, el que nos casó. Cuando Él nos casa, en el momento en que Él nos da la bendición, impone sus manos, Él declara que el Señor nos levantaba como pastores con un ministerio apostólico profético. Y eso fue hace 18 años, en el momento que estábamos casándonos en una quinta aquí en Ingeniero Maschwitz. Y entendimos que Dios tenía la visión de abrir una casa en este lugar. Así que mira al que tenés al lado y decirle, vos sos parte del plan de Dios, porque Dios te trajo con un propósito y por eso estás aquí en este lugar. Amén. Porque los planes de Dios se cumplen. Porque cuando son de Dios, Él respalda lo que Él habla en su palabra.
O sea, que vos estés aquí, en este lugar y en esta casa no es casualidad, amado. Es porque Dios te trajo como parte de un plan, de un propósito, y hay visión de Dios para tu vida. Dale gloria a Dios, porque la palabra, cuando el Señor lanza la palabra, Él dijo, edifiquen casas. Edificar casa. ¿Y eso qué significa? Nosotros arrancamos un proceso de tener que edificar casa. Nuestra casa era un terreno donde había que empezar a trabajarlo, donde no era un terreno fácil, pero espiritualmente empezamos a entender cuál era la necesidad que Dios tenía para trabajar en nuestro corazón. Y yo quiero que vos observes tu vida en base a esta visión que Dios tiene para esta casa. ¿A dónde el Señor te llevó? ¿En qué casa estás? ¿Cómo estás edificando esa casa? Pero edificar significa construir. ¿Y saben qué? Cuando empezamos a profundizar sobre esta palabra, era construir lugares habitables. Y habitar significa establecerse. Habitar significa también instalarse, echar raíces. Habitar es donde Dios me ha puesto, yo tengo que echar raíces. Donde Dios me ha llamado a edificar casa, yo tengo que construir. Porque es lo que Dios nos llama a hacer, edificar. Ahora, hay muchas cosas de todo este pasaje que podríamos seguir hablando. Pero hay algo muy importante, que cuando Dios dice edifiquen casas, habla también de edificar casa espiritual. Y allí vamos a 1 de Pedro 2:5. Porque no era solamente edificar un hogar, lo que significa construir una casa, sino también el Señor nos estaba llamando a edificar casa espiritual. Y ahí es donde está 1 de Pedro 2:5. Y dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Somos llamados a edificar casa espiritual en nuestras vidas, pero también casa espiritual en el lugar donde Dios nos llama. Entonces, cuando empezamos a profundizar esta visión, vemos que Dios establece una ciudad. Dentro de esa ciudad empieza a hablarnos a nivel personal, a nivel familiar, pero también empieza a decirnos, hay que edificar una casa espiritual. Y cuando somos edificados, empieza el propósito de Dios para nuestras vidas, porque luego, siendo edificados, vamos a dar luz al ministerio. Amén. Al ministerio que Dios te llamó a cumplir. Pero cuando nosotros le preguntábamos al Señor, vos nos estás hablando de edificar casas, nos estás hablando de plantar huertos. Después entendimos qué significaba plantar un huerto. Y muchos de acá son emprendedores. Pero también la hermana Cecilia Díaz, que arrancó, ella tomó esa palabra y dijo, esta palabra yo voy a empezar a hacer huerta. Porque va a haber prosperidad, porque va a haber una visión, porque yo tomo esa palabra que es para esta casa, y ella como hija de esta casa empezó a plantar huerta. Ella empezó a trabajar en emprendimiento, empezó a tener la visión, empezó a labrar la tierra, porque se recordaba de esta palabra. Después decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo casar? Y empezamos a casar. En nuestra casa tuvimos el primer casamiento. Debajo de nuestro árbol de magnolia
Fue la primera pareja que el Señor casó debajo de ese árbol. Y después de eso vinieron muchísimos más. En Saavedra tuvimos muchos casamientos que fueron parte del ministerio de nuestra casa espiritual. Todavía no estaba el edificio, pero en nuestra casa muchos de los que estaban allí fueron casados. Multiplicarse, tener hijos, tener hijas. Bueno, muchos tuvieron hijos, muchos hemos después tenido hijos. Vinieron 4 bebés, después vino Paloma, vino Benjamín, vino Marito, que es el hermano de Vicky, Jun, que era la hija de Melissa, que ella fue parte de esta casa y está en Escobar. Vinieron muchos más hijos después, hijos espirituales. Pero cuando empezamos a preguntarle al Señor en esta visión, Señor, ¿y cómo querés que nosotros edifiquemos esta casa? Y ahí nos vamos a Efesios 4. Yo te pido que si vos subrayas tu Biblia de papel, que subrayes Jeremías y que ahora subrayes Efesios. Efesios 4. Y allí en Efesios 4, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo da las indicaciones para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y obviamente es una especificación general para toda la iglesia de Cristo, pero empezamos a entender que el Señor nos habló de que en esa visión teníamos que edificar de esta manera. Y para esto, Él nos estaba dando esta visión. Y dice la palabra Efesios 4, y vamos al 13. A ver si lo ponemos ahí en el proyector. Acá Pablo estaba hablando en la carta a los Efesios la unidad del Espíritu, pero estaba hablando justamente en estos versículos. Sería Efesios 4, desde el 11, perdón. Dice, y Él mismo, está hablando de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí tenés que subrayar todo ese pasaje. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces volvamos al plan de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Allí en esa ciudad, esto y esta, la palabra vectora. Ahora, ¿cuál es el propósito de trasladarnos y en este lugar empezar a accionar su plan? Ahora, ¿de qué manera, Señor? ¿De cualquier manera? No. La meta final del Señor es llevarnos a ser maduros,
perfectos, porque en la palabra perfecto es maduro. Estelio significa maduro, completo, terminado. La palabra perfecto no significa sin defectos, sino una persona que es madura. Y ahí es donde vemos en Mateo 5 cuando Jesús dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto tiene que ver con la santidad, pero tiene que ver con la madurez. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El Señor nos está llamando a ser maduros. Amén. Decirle al que tenés al lado, el Señor te está llamando a la madurez. Madura, decile, conforme a la estatura de Jesús. Ahora, ¿qué dice? ¿Quién es perfectamente maduro? Y ahí vemos Cristo. Entonces, el Padre lo que hace es, yo pongo a Cristo y te tenés que mirar en Cristo. No en una persona para medir tu estatura. La estatura se mide con Cristo. Amén. Yo no me puedo medir en la estatura de otro hermano, de nadie. Yo me tengo que medir a la estatura de Cristo, porque dice que el propósito es que todos lleguemos a la estatura de ¿quién? De Cristo. A ese varón perfecto, a ese varón maduro. Obviamente que es el género, pero habla de cada creyente, cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Yo busqué en el diccionario qué significa madurez en el diccionario bíblico. Y obviamente, desde el punto de vista del diccionario común, dice que la persona madura es aquella que vive en armonía consigo misma porque ha encontrado su lugar, y ahí uno puede decir, ¿su lugar frente a quién? Nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar frente a Dios. Pero también frente al prójimo, frente a la creación, y hay una armonía, porque hay un diseño para cada uno, y lo que Dios quiere hacer es llevarte a ese diseño perfecto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Y yo quiero que, ¿alguno conoce este librito? ¿Quién tiene este librito? Levante la mano. ¿Quién conoce este librito? Vamos a, Rama, ¿podés poner? No, Gama. Este librito, cuando nosotros arrancamos, el Señor nos habla de poder plasmar escrito todo lo que significa esto que estoy hablando. Está escrito acá. Muy bien, gracias a Dios por el ministerio de Victoria Troncoso. Un aplauso al Señor, porque estas cosas a ustedes esto le parece, obviamente, y ahí también digo en concordancia con Valeria GoPrint y a Jimena Gott, los emprendedores, cómo necesitamos de cada ministerio, amados. Porque este librito se entrega para que vos lo puedas tener y puedas recordar por qué y para qué Dios te trajo a este lugar. Y acá dice la visión. Y cuando trabajamos, hay una materia que yo voy a arrancar este año en el Instituto Bíblico con el presidente Daniel Vanderwood. Y se llama Misión Estratégica Ministerial o Desarrollo de la Estrategia Ministerial, y habla acerca de la visión. Todas las iglesias tienen una visión o deberían tener una visión. Cada iglesia local tiene una visión, porque por más de que estemos en un mismo lugar, Dios no quiere que hagamos lo mismo. Hay una voluntad y está escrita acá, y eso lo vamos a ver, pero hay asignaciones. La visión de esta iglesia es una iglesia comprometida a trabajar el carácter. Así
transformar a la comunidad de manera integral a través del Evangelio de Jesucristo. Si no conocías la visión de esta casa, esa es la visión. Con lo cual, todo lo que nosotros emprendemos, proyectamos, trabajamos, tiene que ver con la visión. Por eso nosotros hablamos del carácter transformado, pero no cualquier carácter, es conforme a Jesucristo. Entonces, todo lo que pasa, todo, dice la palabra en Romanos 8, 28, 29, todo redunda para bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Y esto es a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, ministramos, enseñamos, desde el más pequeñito hasta el más grande, es cómo está tu carácter. Cómo venimos madurando conforme a la estatura de Cristo. Estamos comprometidos con vos a trabajar porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer según su buena voluntad. Pero es necesario que vos te comprometas en la misma visión. Porque allí es donde el Espíritu Santo empieza a formar a Cristo en nosotros. Y eso es la esperanza de gloria para una comunidad que está en oscuridad. Porque no es lo mismo yo decir que soy cristiano y otra cosa es ser transformado al carácter de Jesús. Ser transformado al carácter de Jesús implica ser discípulo de Cristo. Y ahí viene la misión de esta casa. Vamos a la misión. Somos una iglesia cristocéntrica y comunitaria. ¿Y eso qué significa, mi amado? Nosotros afirmamos que somos comunidad cristiana. Una comunidad es no un grupo. Siendo psicóloga social, una de las cosas que nos decían es, una cosa es muchedumbre, obviamente grupo, pero otra cosa es comunidad. Comunidad es tener en común todas las cosas. Amén. Yo no puedo tener a mi hermano pasando necesidad y si yo estoy mirando para otro lado, mi hermano que es parte de esta comunidad me tiene que tirar de la oreja. Mira, pastora, estás mal. Porque somos comunidad. Si alguien está pasando una necesidad, vos tenés que estar donde está la necesidad. Ahora, trabajamos el carácter. Amén. Como comunidad. No somos llaneros solitarios, no lo somos. Esta casa no tiene la visión de estar solos, porque Dios nos llamó a ser comunidad, a ser familia, a ser cuerpo. Yo no sé cómo fue tu familia, yo sí sé cómo fue la mía. Pero yo también sé cuando Dios me enseñó a ser familia, porque en mi casa, cuando yo era pequeña, si era posible comer cada uno en su cuarto, se comía. Pero en la familia que el Señor me empezó a mostrar a través de mi esposo y juntos, Él decía, en esta casa se come en una mesa y comemos todos juntos. Porque somos familia. Y cuando mis hijos me dicen, ¿puedo ir a la pieza a comer? Es algo muy esporádico y es como, bueno, a ver, dale. Pero cuando estamos sentados a la mesa, somos familia. Amén. Y en esta casa, nosotros vamos a ayudarte porque Dios nos dio la visión de ser comunidad. De ser comunidad. Entonces dice, somos una iglesia cristocéntrica y comunitaria que adora y sirve al Señor. Amén. Yo no sirvo a un político. Lo sirvo porque estoy en Babilonia y procurando la paz de esta ciudad que es Cristo Jesús. En esta paz va a haber paz. Porque eso dice la palabra. Pero yo no sirvo al hombre. A mí no me convence un hombre.
Nosotros servimos al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que está fuera de esa visión no está en esta casa. No va, porque no es de acuerdo a la visión. Nosotros adoramos y servimos al Señor Jesucristo. Lo que esté fuera de esa visión no vamos a apoyar. Porque esa es la visión y esa es la misión. Ahora, ¿qué vamos a proclamar? Un evangelio integral. ¿Y qué significa un evangelio integral? Un evangelio integral significa que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. No hay otra profecía fuera de esta. No existe. No hay otro evangelio fuera de esto. No. Hay herramientas, podemos trabajar en un montón de proyectos, pero el evangelio de Cristo es este. La palabra ya fue escrita. Esta es la profecía más segura. Pero también es el que va a venir. Y cuando nosotros decimos integral, estamos bajo la cobertura de la Alianza Cristiana y Misionera, cuya misión y visión es preparar a las generaciones para el regreso de Jesucristo. Entonces estamos comprometidos en que el pequeñito conozca a Jesús, porque va a ser él pequeñito, tal vez nosotros no lo sabemos. Va a recibir a Cristo cuando Él vuelva. Y tiene que saber diferenciar al anticristo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Vos estás comprometido con esa visión? Y otra cosa, Jesús no se va a casar en yugo desigual. Y ayer lo hablaba con Jimena, porque lo escuché. Él viene a casarse con su novia. Y Él se va a casar con un igual. Una iglesia santa, sin mancha ni arruga, dice. Y el hermano cantó, vestida de lino y fino. Cuando uno se va a casar, como en las bodas, prepara el vestido. Y el vestido tiene que ser el más lindo. No importa si es el más lujoso, pero para una novia el vestido es muy importante. El vestido representa para Jesús. Nosotros tenemos el ministerio matrimonios y dice vestidos de amor. ¿Y saben de qué estamos vestidos? De Jesús. Vestidos de amor es vestidos de Jesús. Porque lo que nosotros tenemos que mostrar es a Jesús. En todo. Esa es la iglesia que Dios nos llamó a formar y a ser parte. El evangelio integral tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros, por su muerte en la cruz, por la sangre que derramó, porque todos nosotros fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas, como decía el hermano, y a veces uno dice, reino de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, sea reino de las tinieblas como se dice, o potestad de las tinieblas, es bajo el gobierno de Satanás. Y todos los que estamos acá sentados, si vos recibiste al Señor Jesús como Salvador y Señor, fuiste rescatado y transportado de un reino de tinieblas o de potestad de las tinieblas al reino de luz. Amén. Y ese es el evangelio. Pero una vez que estás en el reino de luz, sos embajador de Cristo para las naciones. Y no vamos a ir un poco más porque ahí yo sé que me van a retar por el tiempo y todo lo demás. Pero ¿saben una cosa? Se está por hacer el templo de Jerusalén. ¿Y saben quién fue a Israel y quiere participar de la construcción del templo? El presidente Javier Milei. Ustedes dejen de ver TikTok, dejen de ver las pavadeces, te lo digo y me lo digo, porque yo también me engancho con las pavadeces y a veces dicen, bueno, ¿cuál es el problema? No hay problema, pero profundicen un poco más en lo que está pasando. Profundicen quiénes son los dueños de Netflix.
¿Cuál es la visión y la misión? Discipulando y sirviendo al prójimo. Discipulando. Yo puedo darte de comer porque es parte del evangelio y es bíblico. Pero si yo no te discipulo, no estoy siendo parte de la misión que Dios dio para esta casa y para la iglesia. Él dijo, id y haced discípulos. Y dijo, y enséñenles a hacer todas las cosas y a obedecerlas. Eso es ser un discípulo. Hoy cantamos, he decidido seguir a Cristo. Y yo te amo. Y yo te amo es ser discípulo. ¿Por qué? Porque dice Jesús, obviamente, que el que me ama, guarda mi palabra y la pone por obra. Eso es ser discípulo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es discipulando. Entonces, muchas veces te llamamos, te preguntamos cómo estás, tus líderes te llaman, te preguntan, insisten. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con ser familia, tiene que ver con ser comunidad. Y eso es lo que ustedes, a nivel de imitación, es lo que el Señor produce. Hacer lo mismo, hacer discípulos. Ahora, en este caso, ¿qué es ser un discípulo? Ahí en Mateo 28, 18 al 20, que ya lo conocen, y de hacer discípulos a las naciones, esa es la misión. Pero ser discípulo requiere disciplina. Una persona discipulada es una persona disciplinada, es una persona que desecha hábitos viejos, nocivos. Por eso los grupos de contención, por eso trabajamos en adicciones, porque es parte de la visión. Se desechan los hábitos destructivos, se desvisten de las viejas ropas y se empiezan a vestir de las nuevas. A través de la disciplina, a través de la responsabilidad, se trabaja el carácter. No podés llegar a las 10 y tener que servir, mi amado. No podés. Yo no puedo. A mí esa es la primera que me tienen que exhortar. Cualquiera de ustedes me puede edificar porque somos cuerpo. Yo estoy cumpliendo un ministerio dentro de esta casa, pero vos también, mi amado, vos también, mi amada, y vos también me sos de edificación cuando a mí me exhortás y me corregís, pero en amor. Amén. Ahora, persistencia. Una persona de carácter tiene persistencia conforme al carácter de Cristo. Una persona que persiste se mantiene firme a pesar de las dificultades. Paciencia, fruto del Espíritu. Y la paciencia toma tiempo, amado. Amén. Y es un proceso. Se añade virtud, se añade paciencia. Y yo aprendo paciencia a medida que me van pasando cosas. Yo sé callar y yo sé esperar. Y yo sé cuando hay alguien que no tiene paciencia y también lo sé esperar. Convicción, compromiso, intencionalidad. Así que, retomando este pasaje de Efesios, hemos dicho que Dios es un Dios de planificación y que Él tiene visión y planes para cada uno de nosotros. Tiene plan para su iglesia, para su cuerpo. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No dice contra un creyente, dice contra la iglesia, cuando la iglesia es la iglesia de Cristo y estamos en el mismo sentir y en el mismo espíritu. Las puertas del Hades no pueden prevalecer. Dice que Efesios, tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Conocer a Jesús significa hacernos uno con Él. Por eso nosotros te animamos a la intimidad con Jesús. Porque a medida que vos sos una
uno con Jesús, vas contemplando la hermosura y esa gloria va impregnando tu vida. Así como dice la palabra, el misterio del marido y la esposa se unen en un cuerpo y son una sola carne. Por eso Dios es específico con las relaciones sexuales, porque con quien te unes en relación sexual te conviertes en uno. No es solamente algo físico, te conviertes en uno en todo lo que esa persona es. Por eso Él habla del yugo desigual y por eso Él viene a buscar una iglesia santa. Por eso nosotros preparamos a la novia. Somos los amigos del novio, como Juan el Bautista, que estamos preparando a la novia para cuando venga ese novio a casarse. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando somos uno con Jesús, todas las virtudes de Él se unen a nosotros. Somos uno con Él. Y ahí empezamos a crecer para llegar a la estatura de la medida de la madurez de Jesús. Ser como Cristo es tener las mismas virtudes y el carácter de Jesús, el mismo sentir, andar como Él anduvo, dice la palabra, ser como Él. Dice, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Una persona que tiene el carácter de Jesús es una persona humilde. Es una persona mansa. Porque Él dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces yo cuando veo a una persona mansa y una persona humilde, yo lo veo a Jesús. Y a mí me enamora mi marido porque Él es manso y humilde. Y yo doy fe de eso, que Él es manso y humilde. Y por eso estoy enamorada de Él. Y por eso también Él a mí me anima a ser más como Jesús, porque a veces me confronta su personalidad, pero más me afecta su carácter. Porque yo lo veo a Él y yo sí veo a Jesús en Él. Yo lo veo a Cristo en Él. Y eso a mí me anima, me hace desear más la sabiduría, el amor, la paciencia, aún la corrección. A mí, Él como esposo me da lo que necesito. Y ese es el misterio. Aunque vos no estés casada, dice la palabra que Él es tu esposo. Él es tu hacedor. Amén. Entonces es un misterio precioso el matrimonio. Por eso creo que el Señor nos dio esa visión de casar, porque hay algo en el matrimonio que es muy importante. Y para terminar, para poder llevar adelante esta visión, el Señor dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, y en este lugar, dentro de cada uno de ustedes, hay un ministerio. Amén. Y el Señor está anhelando que ese ministerio se desarrolle de tal manera para que sean de edificación para este cuerpo. Amén. Y dice que no va a depender de uno solo, no va a depender del pastor, no va a depender de un líder, va a depender de cada uno de los miembros que Dios ha puesto en cada casa espiritual. En esta casa espiritual, Dios te ha puesto como parte de este cuerpo para la obra del ministerio que Dios ya tiene programada desde antes de la fundación del mundo, para poder ser de impacto en esta comunidad y poder ser parte vivencial de lo que es la iglesia de Cristo. Amén. Ahora, cuando hablamos de carácter, el carácter de Cristo implica integridad. Y esa es una palabra que si querés anotarla ahí. La integridad es ser el mismo en todos los lugares. Amén.
Y saben una cosa, Dios nos habla en esta casa de que seamos íntegros. Porque yo puedo ser una acá, pero ser otra en mi casa. Y ahí es lo que se llama ser hipócritas, doblez. Y es lo que genera que luego haya tropiezo en todo lo que tiene que ver con los propósitos del Señor. Él es un Dios de amor y de misericordia, pero Él también es justo y es santo. Por eso Él nos habla de integridad y nos dice, sean los mismos en todos los lugares. Una de las cosas que yo les mandé a mis amadas hermanas que están trabajando en mentoría con las mujeres es un video de un pastor que hablaba acerca y se lo compartía a las hermanas el martes. Somos gente rota que por la misericordia y la gracia de Dios estamos alcanzando a otras personas que también están rotas. Si yo hablo desde la superioridad y yo hablo desde la excelencia moral, nadie va a poder empatizar con un evangelio donde yo hable desde soy superior a vos, soy perfecta, a mí no me pasa nada, sino cuando vos sos sincero y abrís tu corazón y compartís tus luchas. Por eso nosotros pedimos que hayan mínimo 2 personas que sean confiables, que vos puedas rendir cuentas a otro. Puede ser el pastor, puede ser un líder, puede ser un hermano, pero rendí cuentas a alguien. Amén. Rindamos cuentas, porque el Señor nos enseñó eso ahí cuando le preguntaba a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando le preguntó a Caín, ¿dónde quedó tu hermano? ¿Qué? ¿Acaso yo? Rindamos cuentas, porque Dios así trabaja nuestro carácter. Cuando no podemos ser quienes somos, ahí es donde empieza el enemigo a traer situaciones donde luego no podemos seguir avanzando en los propósitos del reino. Amados, esto ha sido solo una aproximación a lo que vamos a seguir trabajando durante este año. Pero, ¿se acuerdan lo que les conté de cuando Dios nos trajo a Auschwitz? Y hoy miramos para atrás. Yo lo miraba al pastor Naivir el domingo pasado, que cayó de sorpresa y hablaba ayer con Mari, que lo conoce también al pastor hace muchos años, Mari Sosa. Ese pastor es un pastor jubilado ya. Y lo que ese pastor a mí me enseñó y me sigue enseñando es que se comprometió con una visión. Y él venía y nos preguntaba, ¿y ustedes cómo hacen esto? ¿Y ustedes cómo hacen aquello? Y se sentaba en la mesa de nuestra casa, no iba mucho a nuestra casa. De hecho, nosotros jamás conocimos la casa del pastor Naivir, nunca nos invitó, tampoco lo necesitábamos. Pero unas veces vino a casa a tratar temas específicos y él se sentaba y nos decía, pero ¿cómo pueden hacer esto? Y yo decía, ¿usted, pastor, me está preguntando a mí? Usted que es una eminencia, que predica y es tremendo, que ha hecho y es pastor de pastores, usted se sienta en mi mesa y me pregunta a mí, ¿cómo? Esa persona, a mí, en toda esta historia de 20 años, él y su esposa me mostraron en su vida que el evangelio es real. Se fueron a San Juan y él gastaba de su bolsillo, y yo lo sé, para poder viajar a una iglesia que estaba tremendamente destruida para poder restaurar. Le agarró presión alta
y en un lugar acá empezó a sangrar su nariz. Nos llamaron para estar orando por él porque estaba tan estresado a sus 80 años por lo que estaba pasando en San Juan. Tuvieron que dar un paso al costado y quedarse tranquilos. Y yo honro la vida del pastor Naivir y de su esposa, porque cuando a él le dijeron, hay una parejita, y hay una parejita y ella está embarazadita, y no sabemos qué pasa ahí, porque ahí, no sé, ella bailarina de salsa, y no sé, y es de por allá de la música, no sé cuánto, y él no sabemos, es un barman, bailan los boliches, en las mesas, nombre de la noche, y hace unos... Y ella baila salsa. Y ella es profesora de salsa. Y hace espectáculos con el hermano ahí, en Claromecó. Y no sé, está embarazadita. Y no sé, y se convirtieron, pero no los conocemos. Bueno, sí, esta persona nos conocía. Pero ¿saben quién nos conocía? Él. Él te conoce. Amén. El barman de la noche, la profesora de salsa. Me encanta. Que éramos supuestamente pentecostales nosotros. ¿Quién sabe de dónde veníamos, de qué nicho por allá nos habían sacado? A esa gente hay que casar. Porque se supone, no sé, se quieren poner en orden. Y el pastor Naivir con su calvita, porque siempre fue calvito el pastor Naivir, se agarró su calvicie ahí y dijo, yo en 35 años de pastorado nunca casé a nadie fuera del templo. Pero voy a orar, a ver qué planes tiene el Señor con esta gente. Y el pastor Naivir se fue a orar. Y un 27 de diciembre vino hasta Maschwitz, que nosotros no sabíamos que 18 años después íbamos a estar acá, porque era la casa de una tía, y salió de su estructura religiosa porque el Espíritu Santo le dijo, allá empieza una visión. Y no nos conocía, y era la primera vez que casaba fuera del templo, era la primera vez que casaba a una mujer embarazada, y en ese momento yo tenía una panza de 6 meses, y yo me casé con un vestido que me iba a casar con otra persona. ¡Ah! Y mi suegra me lo tuvo que arreglar, y sin zapatos, porque bueno, yo soy así. Y ahí, en ese lugar, el Señor obró de tal manera, porque hubo alguien que creyó en lo que Dios estaba haciendo en la vida de 2 personas, que seguramente para el mundo evangélico no era nadie. Pero para nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tiene un plan, tiene un propósito y fue comprado por su sangre preciosa. Y hoy sí yo cantaba, y te voy a pedir que vengas. ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si Dios no nos hubiese rescatado? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi hija? No hubiese nacido ese precioso bebé que tengo acá, que ya es un hombre, es un adolescente. ¿Dónde estarías vos si el Señor no te hubiese rescatado? Si en esta mañana, cuando Dios nos habla en Jeremías,
había parte de Dios, había un deseo de Dios. Había un plan, no dependía de nosotros, pero nosotros sí teníamos que creerle. Y después de 18 años hemos podido ver cómo su plan se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se cumplirá. Porque Dios es un Dios de generaciones, amén. Yo veo a mis hijos servirle al Señor. Yo veo a mis hijos cumpliendo el propósito para el cual Dios los llamó. Yo lo declaro por fe, lo creo y lo veo. Tengo visión, yo oro en visión por mis hijos y por mis hijos espirituales. Yo los veo sirviendo a un Dios con todo el corazón, con toda la pasión. Esa es mi oración en la nacional, y me gocé cuando la llamaron a Ale y a Dani para servir en la nacional. Y yo escuchaba la vocecita de Ale y yo digo, esa voz, y le digo a Valena, ¿a quién llamaron? Dice, ¿a Ale? Ale Sosa la llamaron. Y Ale me había confiado hacía poquito, dice, pastora, yo arreglé todos mis horarios de trabajo. Porque quiero servir a Dios. Porque quiero estar activa. Porque su esposo está apasionado hoy. Dijo, yo organicé todos mis horarios. Estoy para lo que sea. Y ahí yo no tenía ni idea, pero el Señor sí. La llamaron para la nacional. Ahora va a estar trabajando en la nacional, para la gloria de Dios. Cecilia Díaz fue convocada en asamblea general de más de 200 pastores y por unanimidad pasó a ser la tesorera nacional de la Junta Directiva Nacional de la Alianza Cristiana y Misionera. Plantaste huertos, Ceci Díaz, y comiste y estás comiendo del fruto de ellos. Y ahí la tenemos a Luli, pequeñita en casa, correteando. Y hoy una mujer ¿le crees al Señor nuestro Dios Todopoderoso? ¿Le crees? Él tiene planes que nosotros no sabemos. Él nos dijo, edifiquen casas. Hemos edificado casa, esposo mío, y la hemos habitado. Hemos plantado huertos. Hemos emprendido negocios para el reino y también para poder comer del fruto de ellos. Él tuvo que dejar la noche, tuvo que dejar de ser barman, obviamente. Obviamente mis hijos encuentran los cócteles, los libros de cócteles por allá, que los voy a terminar tirando esos libros. Porque agarra y dice, ay papá, ¿y cuando servías los cócteles cómo era? Le pregunta el Benja. ¿Con el hielito así o el hielito así? Tuvo que dejar la noche, obviamente. Pero hemos comido del fruto de los huertos que Él nos ha llamado a plantar. Nos hemos multiplicado, amén. Hemos casado a nuestros hijos y vamos a seguir casando. Un aplauso al Señor. Porque se viene el 22 de marzo, se celebra el casamiento. Y pónganse de pie, mis amados. Vamos a poner ahí al Señor como testigo que ya hay una decisión. El Señor ha tocado y me gozo, me gozo. El vestido de novia apareció. Yo ya lo vi. Yo ya lo vi. ¿Y saben dónde se quieren casar? Obviamente el viernes. ¿En dónde? En matrimonios. Van a invitar, obviamente toda la iglesia va a estar invitada. Esa pequeñita, como le digo yo, la Roxy chiquita, ella le creyó a Dios. Ella le cree a Dios. Y ahí está una visión. Ahí está Dani.
Y Dani dice, no, yo no hablo mucho, no importa, Dani, no importa, deja. Y Dani ayer dijo en la pesca, vamos a llevar a Ovidio. Ovidio, el marido de Susi. Un aplauso al Señor. Y ahí dijo, me dice Roxy, pastora, se rompió el celular de Dani, pero va a llevar a Ovidio porque lo invitamos a comer. Y se animó. Y ayer fue Ovidio a la pesca. Qué hermoso cómo el Señor hace las cosas, amén. Y cómo va a seguir haciéndola. Y vos sos parte del plan, vos sos parte del propósito de esta casa, amén. Pero tenés que comprometerte con la visión. Créele a Dios. No solamente creas en Dios, créele al Señor Jesucristo. Ponete de pie. No sé ni qué hora es. Uy, Dios mío. Son las 12 en punto. Dice la palabra que cuando procuremos la paz, dice, y a esa ciudad que yo los hice transportar, tienen que orar por la paz de esa ciudad. Y el Señor, cuando nos dio la visión una noche que estábamos en vigilia en nuestra casa, Él nos habló de la casa de oración. Y dentro de esa visión dijo, yo les di a ustedes una orden, que tenían que orar por la ciudad y procurar la paz de la ciudad a la cual os he llamado, porque en su paz ustedes van a tener paz. Oren por esa ciudad. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que guarda nuestros corazones, se llama Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Y caminamos por toda la ciudad cuando aún todavía nada había en este lugar, y decían que Mashwed era una tierra desértica, que era una tierra seca, que los negocios se secaban, que no había nada, que las iglesias cristianas no prosperaban, que había brujería, que había hechicería, que había umbandismo, que había nueva era, que la ciudad estaba tomada. Pero en el nombre de Jesús, Dios nos envió con un ministerio apostólico profético, y era abrir. No importa si era para el pastor Llano, si era para el pastor Mancilla, si era para el pastor de Buenas Nuevas, si era para cualquier otro pastor, no importaba. Que la iglesia de Cristo iba a empezar a caminar por las calles de esta ciudad. Y empezamos a orar por cada lugar, empezamos a movernos por cada calle. Donde había un bar, ahí orábamos. Donde habían lugares que nos decían, acá hay un lugar, y entendíamos de parte del Espíritu que se levantaban altares, ofrendas, lugares de adicciones. Con mi esposo íbamos y orábamos, imponíamos manos, y aún todavía ni siquiera habíamos abierto nuestra casa, porque empezábamos a creer y a caminar en esa visión. No importa, después llegaron los pastores, para la gloria de Dios, se abrió allí el ministerio apostólico, el pastor Mancilla, luego el pastor Llanos, después vino el otro. No importaba, lo importante es que acá en el pueblo empezó a haber un mover del Espíritu Santo de Dios, y cada uno en su asignación, cada uno en su visión, lo que Dios dio, cada casa. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, tú estás trayendo y renovando la visión de muchos en esta mañana. Está trayendo, Señor, estás atrayendo con tus lazos de amor, y estás mostrando, pues, Señor, tú eres soberano, tú eres el Dios de los tiempos, y en tus manos están nuestros tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana, una vez más, tú estés hablando a cada corazón, a cada vida, pero también
trayendo ese entendimiento, renovando, para que todos lleguemos a la estatura, en la unidad de la fe del Hijo de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, preparándonos para las bodas, preparándonos para lo que va a venir, porque tú vienes a buscar una iglesia que sea igual a ti, que manifieste el fruto del Espíritu Santo, que manifieste las obras de justicia, una iglesia donde haya integridad, donde haya sanidad, Señor, donde se manifiesten los dones del Espíritu Santo, pero en esta casa enfocados en la visión del carácter de Cristo. Señor, que seamos vidas transformadas para transformar esta comunidad, para alcanzar otras comunidades, Señor, cumpliendo la misión, haciendo discípulos aquí, Señor, y en donde tú nos lleves, para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, entendiendo que somos parte de un ministerio, de una visión, que somos iglesia, que somos familia, que somos casa. Alíneanos a tu visión, Espíritu Santo, alíneanos. Padre, tú pones orden, tú eres un Dios de orden, no eres un Dios de confusión. Tú pones orden y estableces el orden. Santo Espíritu, en esta mañana, direcciónanos y haznos entender el camino por el cual debemos andar en este día, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Sigue ministrando a nuestros corazones. Sigue ministrando, Espíritu Santo. Hay mucho para hacer, Señor. Hay mucho para caminar. Seguimos